Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Aslember sacudió las redes sociales con una story que encendió todas las alarmas. Algunas personas solo te usan. Sus palabras fueron suficientes para desatar un torbellino de rumores y especulaciones. ¿A quién iba dirigida esa frase tan fuerte? ¿Era un mensaje directo para alguien de su círculo cercano o simplemente una reflexión personal? Lo cierto es que la actriz no tardó en convertirse en el centro de conversación en el mundo del espectáculo. La publicación fue breve, pero el impacto fue enorme. Algunas personas solo te usan aparecía sobre un fondo oscuro, con un tono que muchos interpretaron como un grito de decepción. Los seguidores reaccionaron de inmediato, miles de comentarios llenaron la red en cuestión de minutos. Una de sus fans escribió, Asl, eres fuerte, no dejes que nadie te haga daño. Otra usuaria comentó, ese mensaje tiene nombre y apellido, y todas lo sabemos. Lo interesante es que poco después de esta story, varios medios comenzaron a relacionar sus palabras con ciertas amistades que recientemente habían generado polémica. Según los reportes, la actriz había estado rodeada de personas que no siempre demostraron buenas intenciones. Y aquí surge la gran pregunta, ¿quién fue el blanco real de esa indirecta? Durante un evento, al ser consultada por los periodistas, As respondió con una sonrisa ligera, a veces no es necesario decir más de lo que ya está escrito. Con esta frase, dejó la puerta abierta a las interpretaciones, alimentando aún más la curiosidad del público. Muchos medios lo tomaron como una confirmación de que el mensaje estaba dirigido a alguien en particular. Amigos cercanos de la actriz, en cambio, quisieron bajar el tono de la polémica. Uno de ellos declaró, Asl es una persona muy sensible. Cuando se siente traicionada, no lo oculta. Pero no creo que sea un ataque directo a nadie específico, es más una reflexión sobre lo que ha vivido últimamente. Sin embargo, la reacción del público no se detuvo allí. Cada palabra de la actriz se convirtió en tema de debate en programas de televisión, blogs y revistas digitales. En redes sociales, muchas mujeres se sintieron identificadas con su mensaje. Me pasó lo mismo, Asl tiene razón. Hay gente que solo se acerca por interés, comentó una seguidora. Otro mensaje que se hizo viral decía, cuando Asl habla, no habla solo por ella, habla por todas nosotras. Esta conexión con su público femenino reforzó la imagen de la actriz como una voz cercana y sincera. En medio de la tormenta mediática, se sumaron también algunos nombres famosos. Una colega del mundo del espectáculo escribió en sus redes, Asl, eres un ejemplo de fortaleza. No estás sola. Estas muestras de apoyo público demostraron que sus palabras habían resonado más allá de lo esperado, convirtiéndose en un símbolo contra la hipocresía y las amistades falsas en el mundo de las celebridades. Lo que parecía un simple desahogo personal terminó adquiriendo dimensiones mucho más grandes. La frase de Aslember no solo despertó curiosidad, sino que también generó una ola de interpretaciones que iban desde lo sentimental hasta lo profesional. Algunos columnistas sugirieron que podría tratarse de una experiencia en el terreno laboral, donde los contratos y la presión de la industria suelen dejar huellas emocionales profundas. Otros, en cambio, afirmaron que su publicación tenía un trasfondo más íntimo, ligado a vínculos personales y amistades que, con el tiempo, habían mostrado una cara distinta. Los programas de televisión especializados en farándula no tardaron en dedicar espacios completos a analizar cada detalle. Se revisaron viejas entrevistas, publicaciones pasadas e incluso las colaboraciones más recientes de la actriz, buscando pistas que pudieran dar claridad a esa enigmática frase. Cada gesto, cada silencio, se convirtió en materia prima para el análisis. En redes sociales, los hashtags con su nombre llegaron a posicionarse en tendencias, reforzando la magnitud de la situación. Lo que resultó más llamativo fue la reacción de algunos actores y actrices que, sin mencionar directamente a Asl, compartieron en sus perfiles mensajes relacionados con la confianza, la lealtad y la decepción. Estos textos fueron interpretados como apoyos indirectos,
pero también como posibles confirmaciones de que el tema no era solo una reflexión pasajera. La atmósfera se volvió tan intensa que incluso algunos portales internacionales replicaron la noticia, llevando el caso más allá de las fronteras de Turquía. Mientras tanto, la propia actriz optó por no emitir más declaraciones al respecto. Su silencio fue leído por muchos como una estrategia para dejar que el revuelo se apagara solo. Sin embargo, esa decisión también avivó la especulación, ya que cada ausencia de comentario era interpretada como un signo de misterio. Algunos psicólogos invitados a programas televisivos explicaban que las palabras de As reflejaban un proceso emocional normal, un mecanismo de defensa ante la traición, algo con lo que mucha gente se identifica. El impacto cultural de este episodio se extendió incluso a conversaciones cotidianas. Personas en cafeterías, oficinas y universidades discutían sobre el tema, compartiendo experiencias propias de haber sido utilizadas en algún momento de sus vidas. El eco del mensaje fue tan fuerte que llegó a convertirse en un fenómeno social, una frase que, aunque breve, funcionó como espejo de las inseguridades y decepciones de toda una generación. Algunos expertos en comunicación señalaron que lo que vivió Asle es un claro ejemplo del poder de las redes sociales en la construcción de narrativas públicas. Un mensaje de apenas unas palabras fue suficiente para abrir debates, generar solidaridad y también para dar lugar a teorías sin fundamento. Esta dualidad, entre el apoyo genuino y la especulación desmedida, demostró el frágil equilibrio entre lo privado y lo público en la era digital. Más allá del revuelo, lo cierto es que la actriz reforzó, quizás sin proponérselo, una imagen de mujer fuerte, sincera y cercana a su audiencia. Cada comentario de apoyo consolidó su papel como referente de autenticidad dentro de un medio donde la superficialidad y las apariencias suelen prevalecer. En ese sentido, su breve story terminó trascendiendo el plano personal para convertirse en un manifiesto colectivo. En conclusión, lo que comenzó como un simple mensaje cargado de emoción derivó en un fenómeno mediático y social que todavía sigue dando de qué hablar. Asle Enver, con apenas unas palabras, puso sobre la mesa un tema universal, la fragilidad de las relaciones humanas y el dolor que conlleva descubrir la verdadera intención de quienes nos rodean. Su historia, lejos de apagarse, parece haber encendido una conversación que continuará creciendo en el tiempo. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un mensaje para alguien en especial o simplemente una reflexión sincera? Déjenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal, porque aquí siempre tendrán las historias más impactantes y las noticias que nadie se atreve a contar.